cronología del cartel de Medellín. La siguiente es una lista de hechos relacionados con el cartel de Medellín, que incluye su fundación, actos delictivos, bajas y capturas de sus miembros y, en general, sucesos donde estuvieron involucrados miembros de la organización, que fueron los más poderosos en la década de 1976 hasta 1993, que fue la muerte de Pablo Escobar, donde fue que se desarticuló el cartel. Años 70. Previamente los miembros del otrora cartel de Medellín realizaban sus actividades ilícitas en solitario. Y luego en conjunto. Pablo Escobar y Gustavo Gaviria actuaban en su natal Río Negro, como ladrones de coches, ladrones de poca monta, sicarios a sueldo y ladrones y revendedores de lápidas. Se asociaron con el Padrino, y comenzaron a trabajar en el contrabando. 2 años después, atravesando Perú y Bolivia, importaban a Colombia coca para ser procesada. Fueron detenidos el 16 de junio de 1976 por narcotráfico. Los hermanos Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa Vázquez exportan cocaína hacia los Estados Unidos, luego de abandonar su negocio de marihuana, en la llamada bonanza marimbera. Se hicieron dueños de las redes en Nueva York, Miami, Los Ángeles y Chicago. Carlos Leder, traficante de Armenia, Quindío, era dueño de una isla en las Bahamas llamada Cayo Norman, desde donde exportaba la droga hacia Miami. Su antiguo socio George Jun distribuye la droga en Los Ángeles y en Miami a través de otra línea de distribución. Gonzalo Rodríguez Gacha, esmeraldero y traficante de drogas de Pacho, Cundinamarca, controlaba las redes de distribución en la capital, Bogotá. Año 1977. Se unen los traficantes, antes mencionados, bajo una misma organización. El nombre del cartel de Medellín les fue dado por los Estados Unidos en 1982. 1980. 24 de febrero es asesinado en la casa de uno de sus amigos, ubicada en Medellín, el director de la Aeronáutica Civil Fernando Uribe Sr., por negarse a darle licencia de vuelo a los narcotraficantes. Lo reemplaza en el cargo el joven Álvaro Uribe Vélez. 20 de octubre cae la primera jueza víctima del cartel. Ana Cecilia Cartagena, jueza penal, había denunciado que los jueces de Medellín estaban siendo acosados por el cartel. Fue baleada por sicarios bajo las órdenes de Escobar, como retaliación por la aprobación de la extradición del gobierno Turbay con el gobierno Carter. 3 de noviembre se aprueba el Tratado de Extradición por parte del Congreso colombiano, y se integra al Código Penal de 1980, sin embargo, el tratado no recibe la firma del presidente Turbay. 1981. 12 de noviembre, es secuestrada Marta Nieves Ochoa, hermana del clan Ochoa, por miembros del movimiento 19 de abril, M-19. 19 de noviembre, secuestrado Carlos Leder, por un comando del M-19, pero este escapa herido mientras es llevado en un automóvil. 1 de diciembre la familia Ochoa Vázquez convoca una reunión extraordinaria a raíz del secuestro de Marta Nieves Ochoa, hermana e hija del clan Ochoa. En esa reunión, se crea el Muerte a Secuestradores, MAS. Días después el M-19 se atribuyó el rapto. El MAS contó con la ayuda del ejército y policías que operaban con los bandidos del cartel en contra del M-19. 1982. 12 de febrero se publicita en los periódicos antioqueños la candidatura de Escobar al Congreso, como suplente de Jairo Ortega a la Cámara de Representantes. Luis Carlos Galán Sarmiento expulsa del nuevo liberalismo a Escobar y Jairo Ortega, por las sospechas de que Escobar era un narcotraficante. 17 de febrero, luego de algunos meses de secuestro, el M-19 libera a Marta Nieves Ochoa. 14 de marzo Escobar se convierte en parlamentario de la mano de los liberales Jairo Ortega Ramírez, de quien era fórmula, y Alberto Santofimio Botero, quien les dio el aval a Escobar y Ortega. Escobar conoce a la modelo y presentadora Virginia Vallejo en Hacienda Nápoles. 1983. 25 de agosto el periódico El Espectador revela que en 1976 Escobar y Gaviria estuvieron presos en Ipaní, por narcotráfico. Ese día el periódico replicó la portada de ese año, donde se podía ver a los criminales. 19 de septiembre el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, convoca un debate político sobre la procedencia de dineros calientes, es decir, dinero de procedencia ilícita, en el patrimonio del congresista Pablo Escobar. Ese mismo día, Escobar acusa al ministro Lara de haber recibido dinero del narcotraficante Baristo Porras, en abril de ese año. La Procuraduría inició una investigación en contra de Lara. 19 de septiembre el periódico Miami Herald revela el capital de Carlos Leder, a quien acusa de ser simpatizante de Hitler, tener 9 identidades distintas y ser exportador de cocaína.
26 de septiembre. Asesinado el abogado y periodista Nelson Anaya Barreto, quien había denunciado el narcotráfico desde su columna en el diario El Colombiano. 28 de septiembre. Asesinado el procurador delegado Domingo Cuello Pertuz, quien investigaba las muertes del estudiante Luis Fernando Giraldo Builes y del periodista Nelson Anaya. Octubre. El Congreso de Colombia expulsa a Escobar y le retira la inmunidad parlamentaria. 1984. Escobar construye el barrio Medellín Sin Tuburios, hoy convertido en barrio Pablo Escobar. Recibe cobertura mediática de su entonces amante Virginia Vallejo. Escobar empieza a reclutar jóvenes de bajos recursos para formarlos como sus sicarios. 7 de marzo. La policía de Colombia descubre los complejos de Tranquilandia y Villacoca en las selvas del Caquetá, que eran utilizados para el procesamiento y tráfico de drogas ilícitas. Señalan a Pablo Escobar, los hermanos Ochoa y a Gonzalo Rodríguez Gacha como sus propietarios. 30 de abril es asesinado el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla en el norte de Bogotá por un menor de edad que le disparó repetidamente desde una motocicleta. 4 de mayo. En la primera semana del mes, Pablo Escobar, Carlos Leder, el mexicano y los hermanos Ochoa viajaron a Panamá, donde se estaba hospedado el expresidente Alfonso López Michelsen. López era invitado del gobierno de Manuel Noriega para ser veedor electoral. La reunión se dio a raíz de una misiva enviada por los narcotraficantes al gobierno. En dicha reunión se habló sobre una negociación para dejar las armas con el gobierno de Belisario Betancur, a través de López Michelsen y el enviado de Betancur, el procurador. La reunión se realizó en el Hotel Marriott y fue gestionada por Santiago Londoño Huite. Días después, se supo por los medios de comunicación la negociación, y esta fracasó. Los narcotraficantes entonces regresan a Colombia, excepto Jorge Luis Ochoa, quien se instala en España. 15 de noviembre son capturados en Madrid, Jorge Luis Ochoa y Gilberto Rodríguez Orejuela. 26 de noviembre, un coche bomba estalla frente a la embajada estadounidense en Bogotá. Un muerto y 6 heridos es el saldo del ataque atribuido a los extraditables y al comando guerrillero Ricardo. 1985. En algún momento del año Pablo Escobar y su primo Gustavo Gaviria ingresaron a Nicaragua para negociar con los contras el establecimiento de una ruta en ese país. 7 de febrero. Es secuestrado, torturado y muerto en Guadalajara, Jalisco, México, el agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar por órdenes de Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero, jefes del cártel de Guadalajara, y su asociado el hondureño Juan Mata Ballesteros. La agencia antidrogas considera a los jefes del cartel de Medellín sospechosos del crimen debido a su sociedad con la organización de los narcotraficantes mexicanos y el narcotraficante hondureño. El gobierno estadounidense inició la Operación Leyenda. 8 de abril es asesinado el magistrado Álvaro Medina Ochoa a la entrada de su casa. 23 de junio es asesinado el juez del caso Lara Bonilla, Tulio Manuel Castro Gil en Bogotá. Agosto. Días antes de ser abatido por el Ejército Nacional, Iván Marino Ospina se reúne con Escobar en Cali, supuestamente para planear el ingreso del M-19 al Palacio de Justicia, y con la cúpula de los Castaños Fidel y Carlos Castaño. 7 de noviembre, la toma del Palacio de Justicia por parte del grupo guerrillero M-19, deriva en una batalla con el Ejército Nacional, en pleno centro de Bogotá. Un centenar de muertos y desaparecidos es el saldo de la acción. El cartel de Medellín supuestamente financió el ataque, según Juan Jairo Velázquez Popeye en 1986. 19 de febrero, es asesinado en Miami el piloto Barry Seal por órdenes del cartel de Medellín. Trabajaba para los narcotraficantes, pero a la vez era informante de la DEA, ya que fue capturado en 1984 y se le ofreció un acuerdo para reducir su condena. 16 de junio, es asesinado el corresponsal en Leticia, Amazonas, del diario El Espectador, Roberto Camacho Prada. Fue la primera víctima del cartel perteneciente a ese periódico. 31 de julio es asesinado por la banda de los Priscos a órdenes de Pablo Escobar el magistrado Hernando Vaquero Borda por defender el tratado de extradición. 18 de agosto, es asesinado en Bogotá el capitán de la policía, Luis Alfredo Macana, dedicado a labores antinarcóticos. Fueron sindicados los extraditables.
Septiembre. Fue asesinado Raúl Echavarría Barrientos, subdirector del Diario de Occidente de Cali. Fue acribillado mientras bajaba de una camioneta propiedad del periódico donde laboraba por un sicario en moto a las afueras de su casa. 30 de octubre. Fue asesinado el magistrado Gustavo Zuloaga Serna en las calles de Medellín. Zuloaga investigaba a Escobar por el asesinato de 2 agentes del DAS que varios años antes lo habían arrestado por posesión y tráfico de estupefacientes. Fue acribillado junto a su esposa gestante en su vehículo cuando iba por la avenida Bolivariana, siendo impactado por 7 balazos. Su esposa sobrevivió al atentado. 6 de noviembre se crea el grupo terrorista de los extraditables, conocidos por su lema "Construimos una tumba en Colombia, a una cárcel en Estados Unidos", el cual lograría derrotar al gobierno colombiano y aliados en 1991 condicionado su entrega y haciendo su propia cárcel. 17 de noviembre. Fue asesinado en las afueras de Bogotá el coronel de la policía Jaime Ramírez, quien ordenó el desmantelamiento de Tranquilandia. Fue acribillado junto a su familia, que volvían de un paseo familiar, y se encontraban en Fontibón, Bogotá. La familia del coronel pudo salir del vehículo y así salir ilesos del atentado. El cartel de Medellín tenía infiltrados a varios elementos de las Fuerzas Armadas, esto facilitó la ejecución. 17 de diciembre. Fue asesinado al occidente de Bogotá Guillermo Cano Izaza, director del diario El Espectador. El periodista fue acribillando cuando salía de las sedes del periódico. 1987. 13 de enero es acribillado el político y exministro de Justicia durante el gobierno de Betancourt, Enrique Parejo, en su residencia de Budapest, Hungría. El político sobrevivió al atentado. Parejo tomó la cartera de Justicia cuando asesinaron a Lara Bonilla en 1984. Meses después le atribuyó el hecho al cartel de Medellín. 4 de febrero el narcotraficante Carlos Leder, cuarto al mando, es capturado en su finca Los Toldos, en Guarne, Antioquia. El narco estaba de fiesta con sus guardaespaldas, en su mayoría adolescentes, motivo por el que se llamó a la policía, ya que los vecinos estaban molestos con el ruido, que se prolongó por una semana, aunque se cree que Escobar entregó a Leder considerándole un peligro para la organización. Hubo un tiroteo de 15 minutos y terminó con la captura del narco y 15 de sus hombres. Horas después fue extraditado a los Estados Unidos en medio de una gran controversia, ya que meses antes la extradición, al no tener la firma del presidente de turno, Julio César Turbay, fue declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia. Abril fue secuestrado y asesinado en Medellín el narcotraficante caleño Hugo Hernán Valencia y posteriormente Pablo Correa Arroyave, por órdenes de Pablo Escobar y Gustavo de Jesús Gaviria para hacerle un favor a Gilberto Rodríguez Orejuela. 21 de agosto son asesinados 5 policías en la frontera con Perú, víctimas de una emboscada de los narcos colombianos. 25 de agosto. Sicarios asesinaron al defensor de los derechos humanos, médico y periodista Héctor Abad Gómez, al salir de una funeraria en Medellín. 11 de octubre. El presidente de la Unión Patriótica Jaime Pardo Leal es asesinado en La Mesa, Cundinamarca, por orden de Gonzalo Rodríguez Gacha. 21 de noviembre. En un peaje en el municipio de El Cerrito, Valle del Cauca, fue capturado por segunda vez el narcotraficante Jorge Luis Ochoa Vázquez. 22 de noviembre. Intento de secuestro del candidato a la alcaldía de Medellín, Juan Gómez Martínez, por los extraditables. A balazos y apoyado por su hijo, logró evitar su plagio. 24 de noviembre son asesinados 6 miembros de la Juventud Comunista Colombiana, JUCO, en Medellín. Los sicarios los abordaron en una vivienda y los obligaron a tirarse al suelo. 2 heridos. 30 de diciembre. Tras 27 días en prisión y amparado en un motín en la cárcel La Modelo, es liberado Jorge Luis Ochoa Vázquez con base en el derecho del habeas corpus puesto que se hallaba ilegalmente detenido, haciendo falta una orden de captura por narcotráfico y con fines de extradición. 1988. 13 de enero es detonado un carro bomba frente al edificio Mónaco, donde residía la familia de Escobar desde 1986. Su familia sale ilesa, pero se inicia la guerra de carteles. Este edificio fue incautado en 1989. 18 de enero es secuestrado el candidato a la alcaldía de Bogotá, e hijo del expresidente Misael Pastrana, Andrés Pastrana Arango, quien a la postre presidente de Colombia en 1998. Los secuestradores ingresaron a la sede de campaña del político conservador y se lo llevaron, asegurando que eran miembros del M-19. 25 de enero. Pocas horas luego de ser secuestrado, es asesinado el Procurador General de la Nación, Carlos Mauro Hoyos. Durante el plagio se presenta un tiroteo y mueren 2 escoltas y un sicario.
Su cadáver fue hallado cerca al aeropuerto de Río Negro. Simultáneamente es liberado Andrés Pastrana. A partir de este momento escala la guerra entre el Estado y los extraditables con Escobar y Rodríguez Gacha a la cabeza. Esta confrontación directa estallaría, con oleadas de terror sin precedentes, por ambos lados como la policía, que perpetraba masacres en los barrios populares. 10 de marzo. Estalla un coche bomba en el centro de Medellín contra las instalaciones del periódico El Colombiano. 11 de julio. 5 exmilitares al servicio del cartel de Cali son secuestrados y ejecutados por el cartel de Medellín. 2 de agosto. Los hermanos Muñoz Mosquera, presos en la penitenciaria de Bellavista, Antioquia, son rescatados en la terraza de la cárcel por un helicóptero que dispara ráfagas a las guaridas de los guardias. 19 de agosto. Un ataque con bombas incendiarias sobre una sede de drogas La Rebaja en Medellín, deja 2 muertos el mismo día en un tiroteo en el barrio El Poblado. 3 sicarios al servicio del cartel de Cali son abatidos por pistoleros de Pablo Escobar. Desde el atentado al edificio Mónaco al menos 100 personas han muerto víctimas de la guerra de carteles solamente en la capital antioqueña. 17 de octubre se recrudece la guerra de carteles con el incendio de una sucursal de drogas La Rebaja en Medellín, propiedad del cartel de Cali. 11 de noviembre, un comando paramilitar al servicio de los hermanos Castaño, masacra a 43 personas en el casco urbano del municipio de Segovia, Antioquia, con arsenal que la CIA le facilitó al grupo paramilitar. 1989. Se le conoce como el Año del Horror, por los numerosos hechos delictivos, asesinatos y atentados ocurridos en el país, ya que los extraditables con Escobar como jefe máximo de la mafia, hicieron temblar a la sociedad colombiana, con el terrorismo a gran escala y su férreo control sobre sectores políticos, de las Fuerzas Armadas. 18 de enero. Sicarios a las órdenes de Gonzalo Rodríguez Gacha, ejecutan a 12 funcionarios judiciales en la masacre de La Rochela, Simacota, Santander. 20 de febrero. Carrobomba en una sucursal de drogas La Rebaja en Ibagué. 22 de febrero. Es dinamitada una sucursal de drogas La Rebaja en Pereira. 26 de febrero. Entre 15 y 25 hombres uniformados enviados por Rodríguez Gacha, masacran en su finca de Sasaima al magnate de las Esmeraldas Gilberto Molina, junto a 17 personas más, incluyendo a otro esmeraldero, un coronel retirado de la policía, varios guardaespaldas, amigos y músicos. 27 de febrero. Son dinamitadas 7 sucursales de drogas La Rebaja en todo el país. 27 de febrero. Es asesinado en Bogotá el secretario general del Partido Comunista Teófilo Forero junto a su mujer y 2 personas más, por sicarios al servicio de Rodríguez Gacha y los hermanos Castaño. Ese mismo día, a las 10:27 de la mañana, estallaron 2 kilos de dinamita en Instituto Lingüístico de Verano al sur de Bogotá. 3 de marzo. Es asesinado el abogado y político de la Unión Patriótica, José Antequera en el aeropuerto El Dorado. En este atentado fue gravemente herido el entonces precandidato presidencial Ernesto Samper Pizano. Sicarios a las órdenes del mexicano, fueron los responsables. 29 de marzo. Es asesinado el abogado Héctor Giraldo Gálvez, apoderado de la familia Cano en el asesinato de Guillermo Cano, y periodista del diario El Espectador. 8 de abril. Es detenido por la Policía Federal Mexicana el principal socio de Escobar y jefe del cartel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, considerado el primer golpe dado a la conexión internacional del cartel. 1 de mayo. Fue detenido el hijo del mexicano, Freddy Gonzalo Rodríguez. Sería dejado en libertad días después. 4 de mayo. Es asesinado el exgobernador de Boyacá, Álvaro González Santana, padre de la jueza Marta Lucía González Rodríguez, quien se atrevió a llamar a juicio a Pablo Escobar y a Gonzalo Rodríguez Gacha. El abogado fue asesinado en la carrera séptima de Bogotá. 31 de mayo. Explota un carro-bomba con 200 kilos de dinamita, en una calle de Bogotá al paso de una caravana del DAS. El atentado iba dirigido contra Miguel Maza Márquez. 4 de junio. Una poderosa carga de dinamita mata a 6 personas incluyendo al gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancur en Medellín. Este no era el blanco del cartel, sino el coronel de la policía Valdemar Franklin Quintero. El atentado ocurrió en la mañana en inmediaciones del estadio Atanasio Girardot. 5 de julio. Masacre del edificio Altos del Portal en el norte de Bogotá. Un grupo de militares al servicio del mexicano, realizando un supuesto operativo, interrumpen una reunión de agentes de la DEA y del F2 con Ángel Gaitán Maecha, un informante, y masacran a 4 personas. 7 de junio. Una bomba destruye parcialmente las instalaciones de Tecminas en Bogotá, empresa propiedad del zar de las Esmeraldas, Víctor Carranza. Sindicado: Gonzalo Rodríguez Gacha.
15 de julio, 60 hombres al servicio del mexicano, fusilan en la quebrada de Itoco, en predios a cargo de Tecminas, a 6 guaqueros y más tarde arrojan vivo desde una avioneta a Pedro Julio Yaya, un vigilante de la misma empresa. 26 de julio, ataque con coche bomba en las oficinas de Ganadería Naré, de propiedad de Víctor Carranza. 1 muerto y 2 heridos. 28 de julio es asesinada la jueza tercera de orden público María Elena Díaz Pérez. En su memoria los funcionarios judiciales hicieron paro. Agosto se decreta toque de queda en Medellín y se hacen grandes operativos de la Fuerza Armada con miles de soldados que entraban en combate con los sicarios del cartel o paramilitares a la orden del mexicano. Esto aumentó la violencia. 15 de agosto, sale ilesa de un atentado, Blanca Lilia de Molina, viuda de Gilberto Molina. Sindicado, Gonzalo Rodríguez Gacha. 16 de agosto, sicarios asesinan en Bogotá al magistrado Carlos Ernesto Valencia, que había ratificado llamamiento a juicio contra Escobar por el crimen de Guillermo Cano, y a Rodríguez Gacha por la muerte de Jaime Pardo Leal. 18 de agosto, el coronel de la policía Valdemar Franklin Quintero es asesinado en las calles de Medellín cuando viajaba sin protección, pues era más fácil pasar desapercibido, porque si iba con 80 policías militares eran presa de carros bombas, de parte de los expertos terroristas del cartel. De cualquier forma el coronel fue dado de baja por la organización de los extraditables. Esa misma noche Luis Carlos Galán resultó herido mortalmente poco antes de comenzar su discurso en un mitin electoral en Soacha. El cartel de Medellín señalado como responsable, pero con la complicidad de un sector muy grande de políticos, que se veían favorecidos por la muerte de Galán. 19 de agosto, el gobierno de Virgilio Barco le declara la guerra al cartel de Medellín y establece la extradición por vía administrativa, el secuestro de bienes del narcotráfico y la detención preventiva sin cargos judiciales de sospechosos de pertenecer a la organización narcoterrorista. 4.000 personas son detenidas por el Ejército Nacional, en una oleada de 207 allanamientos en todo el país. Paralelamente la policía realiza otros 298 operativos, y conduce a la cárcel otros 3.000 sospechosos. Además se crea el bloque de búsqueda con la misión de cazar a los principales capos del cartel de Medellín. La policía hace alianzas con los caleños de sectores como Grupos en contra del cartel de Medellín, comandado por el coronel Hugo Martínez Poveda y los mayores Danilo González, Hugo Aguilar y Orlando Riaño Vanegas. Está compuesto por 450 hombres de la policía y el ejército, más 50 miembros de inteligencia. Un total de 500 hombres, de élite con asistencia norteamericana, quienes les dieron ayuda de interceptación de llamadas, localización de objetivos y un número y variado tipo de aeronaves, de inteligencia, creando un escuadrón de la muerte llamados Los Rojos. Con la complicidad del gobierno, esta guerra de gran escala estaba desmoronando al país, con actos no vistos hasta ahora por ninguna organización terrorista, y la presión ejercida por el cartel de Medellín no tuvo precedentes en la historia. 23 de agosto. En una carta abierta a la opinión pública y en respuesta a las decisiones del gobierno Barco el 19 de agosto anterior, los extraditables asumen el reto de la guerra total contra el Estado. Cuentan con 10.000 sicarios, miles de millones de pesos y poderosos tentáculos dentro de las fuerzas militares y las instituciones, para enfrentarse a 140.000 militares y 40.000 policías. De agosto de 1989 a agosto de 1990, 20.000 personas mueren o son heridas en medio de la campaña de terror emprendida por el cartel de Medellín, incluyendo a más de 1.500 policías asesinados, e infinidad de actos terroristas tanto en territorio nacional como extranjero. 30 de agosto, estalla una bomba frente a las bodegas de Pintuco en Medellín. Solo entre septiembre y diciembre, 100 carros bombas con dinamita estallan en Colombia. La policía sindica a los extraditables. 2 de septiembre, es perpetrado el atentado contra el diario El Espectador, cuando una bomba estalla en una gasolinera frente a la sede del periódico. No hubo muertos, pero las instalaciones sufrieron daños graves. El periódico publicó al día siguiente, usando las máquinas de escribir e imprentas sobrevivientes al atentado, la famosa frase, "Seguimos adelante". 11 de septiembre, es asesinado el exalcalde de Medellín y presidente de la compañía Olasa, Pablo Peláez González, y su conductor en el sector de El Poblado, Medellín. 21 de septiembre, atentados contra 9 sedes políticas en Teusaquillo, Bogotá. Ese mismo día es capturado uno de los sicarios que asesinó a Galán, y fue frustrado un atentado contra el F-2. El sujeto planeaba matar al coronel Óscar Eduardo Peláez Carmona, director de la Dijín.
10 de octubre. En dos sitios alternos de Medellín, fueron asesinados los gerentes administrativo y de circulación del diario El Espectador en la capital antioqueña, Marta Cruz López y Miguel Soler. La orden del cartel de Medellín era impedir que el periódico pudiera venderse en sus dominios. 11 de octubre. Es detenido en Bogotá José Rafael Abelló Silva alias El Mono Abelló, número 7 dentro del cartel de Medellín. El mismo día fue también capturado Leonidas Vargas Vargas, hombre de confianza del mexicano, capturado en Mariquita por hombres de la Dijín. 16 de octubre. El periódico Vanguardia Liberal, hoy llamado Vanguardia, recibe un atentado de un carro bomba en sus instalaciones en Bucaramanga. 17 de octubre. Son asesinados en Medellín el abogado Héctor Jiménez Rodríguez, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, y el locutor de radio Diego Vargas Escobar. 18 de octubre. Un hombre, Jaime Molina, de 22 años, con una subametralladora, una granada y un radioteléfono intenta ingresar al Congreso de la República, pero es devuelto por no tener los papeles necesarios. El explosivo se le estalla en plena Plaza de Bolívar y muere. 19 de octubre. Asesinadas 7 personas en Boyacá por hombres al servicio de Rodríguez Gacha. 25 de octubre. 2 policías que custodiaban el consulado ecuatoriano en Medellín son asesinados por sicarios en un vehículo. 26 de octubre. Un atentado contra un bus de la policía que se movilizaba cerca al club de oficiales en Medellín, deja 5 uniformados muertos y 16 heridos. 27 de octubre. 4 sicarios asesinan en su propia oficina al segundo vicepresidente de la Asamblea de Antioquia y miembro principal de la AD, Gabriel Jaime Santamaría. Sindicado Fidel Castaño. 29 de octubre. Acribillado en Bogotá el periodista Jorge Enrique Pulido, director del noticiero Mundo Visión. Murió el 8 de noviembre en la clínica San Pedro Claver. 30 de octubre. Explotan 3 bombas de alto poder en 3 lugares de Bogotá. No hubo muertos, pero sí pérdidas millonarias en varias instituciones bancarias. Ese día se desvió la atención de los medios, pues Colombia alcanzó la clasificación definitiva al Mundial de Italia, cuando la selección venció a su rival Israel en Tel Aviv. 31 de octubre. En Puerto López, Meta, es asesinado el dirigente liberal Fabio Roa junto a su cuñado. 1 de noviembre. Es acribillada Mariela Espinosa Arango, magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, y quien había reabierto el proceso contra Escobar que se llevaba en 1976. Casi a la misma hora en que fue asesinada la magistrada, en Bogotá, en el sector de Chapinero, caía muerto el dirigente conservador y representante a la Cámara por Cundinamarca Luis Francisco Madero Forero, enemigo declarado de alias el Mexicano. 2 de noviembre. Estalla un carro bomba con 300 kilos de dinamita, debajo del puente de la calle 13 con avenida 68 en Bogotá. El epicentro fue la zona industrial de La Granja. Mueren vendedores ambulantes. 15 de noviembre. Álvaro Ortega, árbitro del fútbol profesional colombiano, fue acribillado por sicarios cuando se movilizaba por Medellín. El crimen sucedió a las 10:40 de la noche, frente al Hotel Notivara de Medellín. Recibió 6 impactos de bala. El homicidio se dio por la decisión del árbitro de anular una chilena que le permitiría al equipo del narco Pablo Escobar, Deportivo Independiente Medellín, haber empatado el encuentro frente al América de Cali. A raíz de su asesinato, se canceló el torneo nacional, el 22 de noviembre en Asamblea de la Dimayor. Ese fue el único torneo cancelado a la fecha, y por lo tanto el único año que no tuvo campeón nacional. 23 de noviembre. En las horas de la mañana llegan a la hacienda El Oro en Cocorna, Antioquia, 6 helicópteros artillados y unos 800 efectivos, con 200 hombres más del cuerpo élite, que hacían parte de una operación conjunta del DAS, la policía y el ejército que pretendía capturar a Pablo Escobar, Jorge Luis Ochoa y a varios de sus lugartenientes. Las acciones conjuntas dejaron como resultado la muerte de 2 miembros del cartel, entre ellos el cuñado de Escobar, Mario Henao Vallejo, y la captura de otras 55 personas, pero el capo logró romper el cerco y escapa junto con Ochoa. En represalia, los narcos recurrirán a los ataques indiscriminados y masacres terroristas casi simultáneamente, ya que contaban con una poderosa organización terrorista, y equipada para estremecer al país. 27 de noviembre. Atentado contra el vuelo 203 de Avianca. Terroristas hacen estallar un avión en pleno vuelo y mueren 107 personas. El policía señalan a Escobar y al mexicano. El
atentado iba dirigido contra el candidato a la presidencia del Partido Liberal César Gaviria, ex jefe de debate y sucesor de Galán, pero a última hora este había cancelado el vuelo por motivos de seguridad, pero en fechas recientes, se ha sabido que el paramilitar, Carlos Castaño Gil le fue encomendado la tarea de subir el artefacto en complicidad con las autoridades. 6 de diciembre. Atentado al edificio del DAS en el sector de Quemao en Bogotá. Un bus cargado, con 60 toneladas de dinamita, explota junto al costado oriental del edificio y destruye las instalaciones. El general Maza, contra quien iba dirigido el ataque, sale ileso, pero hay 93 muertos, 10 de ellos funcionarios, y 1000 heridos. DAS indica a Escobar y el mexicano. Es su más grande acción terrorista, que ponía en evidencia su aparato terrorista. 15 de diciembre. En la operación Apocalipsis, 30 comandos de la Policía de Fuerzas Especiales en 2 helicópteros artillados, la asistencia de un navío norteamericano que tenía a SEALs 12 y Delta Force que estaban por cualquier eventualidad, localizan y enfrentan a Gonzalo Rodríguez Gacha, a su hijo Freddy Gonzalo, a Gilberto Rendón Hurtado, el número 8 del cartel, y a 4 sicarios de su organización en inmediaciones de La Lucha, jurisdicción de Coveñas, Sucre. El número 2 y líder militar del cartel de Medellín, responsable además de numerosos atentados y homicidios, murió con todos sus hombres en los enfrentamientos, el cual murió en su ley, preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos. 20 de diciembre. Álvaro Diego Montoya Escobar, presidente de la firma Probolsa e hijo de Germán Montoya Vélez, secretario presidencial de Virgilio Barco, es secuestrado después de que saliera de su oficina, en la carrera 11 con calle 79. 17 personas más pertenecientes a familias acaudaladas y con grandes conexiones políticas de la capital antioqueña son también secuestradas. 29 de diciembre es capturado por el Ejército Nacional, el quinto hombre del extinto Gacha, José E. Ocampo, el Peluso. Fue capturado en su finca en Mecoclí, Antioquia en un cerco a las 5:30 de la mañana, y entregado a la policía antinarcóticos. 31 de diciembre. 4.047 personas caen víctimas de homicidio solo en Medellín, durante 1989. Cifras del fin de año. 1990. 17 de enero, 30 de marzo. Primera tregua entre los extraditables y el gobierno nacional. Los narcotraficantes liberan los secuestrados, entregan 1 tonelada de explosivos y ponen sobre la mesa su sometimiento a la justicia. El presidente Barco no responde a dichas proposiciones y acentúa la presión sobre el narcoterrorismo, que rompe la tregua el 30 de marzo. Bernardo Jaramillo Osa, candidato presidencial 22 de marzo. Asesinado en el terminal Puente Aéreo de Bogotá, el senador y candidato a la presidencia por la Unión Patriótica Bernardo Jaramillo Osa, cuando se disponía a viajar a Santa Marta. Fidel y Carlos Castaño ordenaron el crimen, pero Pablo Escobar es inculpado por las autoridades. 28 de marzo se aplica la extradición a 4 narcotraficantes colombianos, capturados a lo largo del año. Se hizo como respuesta a la supuesta negociación del gobierno nacional por el secuestro del hijo del secretario presidencial. Los extraditables anuncian que por cada extradición serán colocados 5.000 kilos de dinamita, y las ejecuciones de altos políticos masacres en embajadas estadounidenses, tanto como a los militares policías. 30 de marzo. 9.000 sicarios se preparan para una nueva oleada de terrorismo. Se ofrece una estrafalarias sumas de dinero, 4 millones por policía raso, 10 por un militar, 15 por un teniente, 20 por un capitán, 100 por un brigadier y 500 millones por el general. 20 millones de pesos, por carro bomba que estalle y, por políticos 100 millones de pesos, por la cabeza, del presidente de la República fue incalculable. 26 de abril. Es asesinado el recientemente desmovilizado, excomandante guerrillero del M-19 y candidato a la presidencia Carlos Pizarro León Gómez en pleno vuelo por orden de Carlos Castaño y Fidel Castaño. Se vincula a Pablo Escobar. 4 de mayo. Una bomba estalla frente a una farmacia en Cali, 4 muertos y 20 heridos, entre los heridos Pancho Herrera, uno de los líderes del cartel de Cali. 12 de mayo. 2 carro-bomba estallan en los barrios comerciales bogotanos de Quirigua y Niza, durante la celebración del Día de la Madre. 21 muertos, incluyendo a 5 niños y 140 heridos. En Cali, otro carro-bomba estalla en un restaurante. 9 muertos. 21 de mayo. Sicarios en un vehículo asesinan en Medellín al senador liberal Federico Estrada Vélez y a su conductor. Era el jefe de debate del candidato presidencial César Gaviria en Antioquia. 23 de mayo. Una carga de 100 kilos de dinamita fue colocada debajo de un automóvil, frente a las instalaciones de la cadena radial Colmundo, en Medellín.
La explosión destruyó ventanales, afectó parte del edificio de la emisora y le causó heridas a un celador. 25 de mayo. Atentado contra el grupo Élite, frente al Hotel Intercontinental de Medellín. 12 muertos incluyendo 3 elementos de fuerzas especiales, 7 civiles y 2 tripulantes del automotor. Junio. 450 personas perecieron en Medellín víctimas de 40 masacres. Los escuadrones de la muerte, que incursionan en los barrios populares, y después de una inspección tomaban como rehenes a jóvenes, a quienes fusilaban posteriormente, eran los rojos, la policía, y militares que sabían de civil con previa inteligencia de la CIA, en ayuda con Centales Pique. Esto provocó que la ciudad fuera totalmente militarizada, en el escenario, donde caían sicarios y uniformados, por montones. 13 de junio. Es asesinado John Jairo Arias Pinina, durante un operativo policial en el sector El Poblado de Medellín. Un día después, el 14 de junio y como respuesta a la baja de Pinina, un coche bomba deja cuantiosos muertos cerca de una estación de policía en Medellín. 23 de junio. En la masacre del Bar Oporto, 17 jóvenes de la alta sociedad de Medellín fueron asesinados por un grupo de sicarios en una discoteca. Los ricos también lloran y por cada sicario muerto, 4 hijos de papi les apostrofan antes de abrir fuego y matarlos. 28 de junio. Un coche bomba dejó 14 muertos y 30 heridos en Medellín en un atentado frente a la estación Libertadores de la Policía de Reacción. 9 de junio. Fuerzas especiales de la policía llegan a la hacienda Nápoles, en Magdalena Medio, en busca de Pablo Escobar. Las autoridades contaban con 8 helicópteros y más de 1 millar de hombres, pero de nuevo, la operación Apocalipsis 2 falló. Escobar y 15 de sus lugartenientes abandonaron el lugar minutos antes de que llegara la policía. 18 de sus hombres más cercanos cayeron ejecutados en poder de las autoridades, entre ellos él y el médico del cartel, José David Cortés Mejía. 15 de julio. Una ronda de ataques terroristas y de sicarios deja 40 muertos en la ciudad y varios desaparecidos y cuantiosas pérdidas materiales. 27 de julio. Final de la segunda oleada terrorista del cartel. Los extraditables anuncian una segunda tregua indefinida con el gobierno. 11 de agosto. Muerto por el cuerpo élite de la policía en Medellín, Gustavo Gaviria Rivero, primo de Pablo Escobar. Esto sería el detonante para una nueva oleada de terrorismo. Al día siguiente se conoció que Roberto Escobar Osito asumió la dirección del cartel en reemplazo de El León, y la apertura a una nueva arremetida del cartel de Medellín, que se inició con la ejecución de 80 uniformados en un día. 30 de agosto. Secuestran a los periodistas Juan Vita, Ero Bus, Richard Becerra, Azucena Liébano, Diana Turbay y Orlando Acevedo. Sindicados. Los extraditables. 1 de septiembre. En un informe presentado por el Gobierno Nacional, se revela que desde enero hasta agosto de 1990 han sido asesinados 935 policías en solo Antioquia y Medellín, bastiones del cartel de Medellín, víctimas del narcoterrorismo del cartel de Medellín. De estos, alrededor de 520 han muerto en Antioquia, y 415 solo en Medellín. Adicionalmente, entre marzo y julio explotaron 30 carros bomba de gran poder en las principales capitales, con un saldo de 200 muertos y 700 heridos, en su mayoría civiles, y un número indeterminado de desaparecidos. 19 de septiembre. Marina Montoya de Pérez, hermana del secretario presidencial Germán Montoya, es secuestrada cuando salía de un restaurante de su propiedad, situado en la calle 80 con carrera 11 del norte de Bogotá. Pocas horas después es secuestrado Francisco Santos Calderón, jefe de redacción del Tiempo. 7 de noviembre. Secuestran a Beatriz Villamizar de Guerrero y Maruja Pachón de Villamizar en Bogotá. Los extraditables reconocen autoría del secuestro. 26 de noviembre. Fabio Ochoa, el menor del clan de los Ochoa, eleva consultas ante el Ministerio de Justicia en torno al decreto 2047 de sometimiento a la justicia, impuesto por el presidente Gaviria y el ministro de Justicia Jaime Giraldo Ángel. 10 de diciembre. Es gravemente herida en un atentado la magistrada del Tribunal Superior de Medellín, Carmen Palacio. 12 de diciembre. Un ataque con bomba deja 7 policías de élite muertos y 23 policías heridos en Medellín. 24 de diciembre. Miembros del cartel de Medellín matan en una emboscada al hijo del jefe máximo paramilitar Ramón Izaza. El cartel de Medellín estaba en varias guerras simultáneamente, la principal guerra en contra del gobierno y países que lo asistían con equipos de inteligencia, aeronaves de inteligencia, y dinero para fortalecer a los uniformados, como Estados Unidos, Israel
Israel, España y los aliados de Estados Unidos, la OTAN, la segunda con la CIA, DEA, organismos de inteligencia como Centrales Pique y el FBI, con el cartel de Cali, la guerra en el Magdalena Medio con los paramilitares con más de 10.000 hombres. 31 de diciembre, 5.434 personas son asesinadas en Medellín durante 1990. Representan el 25% de todos los crímenes cometidos en el país. Cifras del fin de año. 1991. Enero, febrero. 1.200 personas entre sicarios y policías que son asesinadas en Medellín, en medio de una ola de violencia sin precedentes en la historia colombiana. Las matanzas se multiplican tanto por el lado de los narcotraficantes y terroristas, como de sectores oscuros de las autoridades que realizan sistemáticas operaciones de limpieza social, en ayuda de algunos elementos de la Delta Force estadounidenses que operaban ilegalmente en este conflicto. 2 de enero. Mueren 2 policías cocidos a tiros cuando cumplían una operación en inmediaciones del cementerio Campos de Paz, al sur de Medellín. 7 de enero. Es atrapado en zona rural de Antioquia, Denis Muñoz Mosquera La Quica y trasladado a la cárcel Modelo de Bogotá. 7 de enero. Son asesinados un oficial y 3 agentes del F2 en Medellín por pistoleros del cartel. Otro policía será muerto horas más tarde frente al matadero municipal. 15 de enero. Se entregan Jorge Luis y Juan David Ochoa como parte de la política de sometimiento a la justicia. Posteriormente se entrega Fabio. 21 de enero. En un doble operativo en Medellín y en la vereda cabecera de Río Negro, Antioquia, 200 policías de fuerza élite eliminan a los hermanos David Ricardo y Armando Prisco Lopera, a un primo suyo llamado Jesús Osorio Valencia y a 2 sicarios más, todos pertenecientes a la banda de los Priscos, el brazo armado de Pablo Escobar y ejecutor de sus actos terroristas. En respuesta son asesinados 25 militares que estaban buscando a miembros de los Priscos, y en los días siguientes caerían 50 uniformados de la policía por actos delictivos y terroristas. 24 de enero. Marina Montoya, hermana del secretario general del presidente, es asesinada por sus captores en represalia por la muerte de los Priscos. Es enterrada en una fosa común como NN por medicina legal al no poseer documentos, pero su cadáver es identificado una semana después. 25 de enero. Diana Turbay es herida mortalmente en un aparente operativo de rescate y muere después en el Hospital General de Medellín. Turbay murió a consecuencia de una bala de fusil, calibre 7,62 mm, que provenía al parecer de un helicóptero de la Fuerza Pública. La versión oficial responsabiliza al cartel de Medellín. 27 de enero. José Humberto Muñoz, uno de los miembros de la banda Los Priscos, es encontrado muerto en Segovia. 28 de enero. Son asesinados 3 policías por sicarios del cartel de Medellín, en la capital antioqueña. 4 de febrero. 6 personas mueren y por lo menos otras 4 resultan heridas de gravedad al explotar una bomba junto a un bus de la empresa Copacabana Conatra, que se movilizaba por la autopista norte de Medellín. 6 de febrero. 2 agentes antinarcóticos que custodiaban la hacienda Nápoles en Puerto Triunfo, Antioquia, son asesinados cuando se hallaban de permiso en un establecimiento de la misma población. El mismo día liberan a la periodista Beatriz Villamizar, quien duró secuestrada 90 días por los extraditables. 10 de febrero. Hombres a bordo de un camión arrollan y matan a 2 policías motorizados en el centro de Medellín. Los 2 ocupantes del vehículo serán abatidos durante la persecución. 15 de febrero. Pistoleros matan a Luis Eduardo Tellez León, supervisor del tránsito municipal de Medellín. Posteriormente los 2 sicarios son abatidos por las autoridades. 18 de febrero. Fue secuestrado el médico Conrado Antonio Prisco Lopera, hermano de los sicarios de Escobar recientemente abatidos. Su cadáver fue encontrado 2 días después. Escobar asoció esta ejecución a los rojos, esta última que eran policías los cuales sufrieron varias bajas por parte de los sicarios, los cuales cazaban uno a uno a los integrantes de los rojos, que los integraban elementos de fuerzas especiales del ejército, el cual los capacitación estadounidenses. 20 de febrero. Muertos 2 agentes de la Policía Metropolitana de Medellín, junto a otros 4 carros bomba, más de 50 hechos como asesinatos selectivos. 24 de febrero. Es asesinado en su casa de Medellín, Edgar de Jesús Botero, otro miembro de la familia de los Priscos. El mismo día son muertos una policía, un soldado y 4 vendedores de la plaza minorista de la ciudad. 6 de marzo. 2 policías que vigilaban la residencia de la magistrada del Tribunal Superior de Medellín, Flor Palacio, son asesinados en un ataque de sicarios en el sector de Belén El Nogal, occidente de la capital antioqueña.
19 de marzo. El ministro de Justicia Jaime Giraldo Ángel anuncia que el Estado garantizará la no extradición de Escobar y el respeto de su vida si se entrega. 19 de abril. Se escapa de la cárcel de máxima seguridad modelo de Bogotá Dan Denis Muñoz Mosquero La Quica. 30 de abril. Es asesinado el ministro de Justicia Enrique Lou Murtra por sicarios al mando del cartel de Medellín cuando salía de la Universidad La Salle donde era decano y docente. 8 de mayo. Grupos de desconocidos lanzan un petardo de regular poder contra el Club de Oficiales Hornachuelos, de la Policía Nacional, y otro contra el Comando de Acción Inmediata, CAI, del barrio Los Colores, al occidente de Medellín, el cual atemoriza a los altos mandos del ejército que estaba ahí, por lo cual es convocado una fuerte militarización del lugar. No hubo detenidos. 13 de mayo. Ataque con bomba contra una patrulla de la policía deja un policía muerto y 2 heridos. 20 de mayo. Son liberados los periodistas Francisco Santos y Maruja Pachón por un comunicado de los extraditables. 19 de junio. Pablo Escobar ingresó voluntariamente en la prisión La Catedral a cambio de no ser extraditado junto a su hermano Roberto Escobar y algunos sicarios. Escobar logró lo imposible, vence al gobierno, saca a la policía de Medellín y Antioquia, el cual tenía prohibido entrar a esos lugares por parte del mismo gobierno. Escobar salía en las noches de la cárcel, La Catedral, para ir a fiestas, partidos de fútbol los cuales él era dueño, bajo un fuerte despliegue de poder, con al menos 500 hombres y anillos de seguridad, pues aunque el gobierno le protegiera la entrada a los estados de Antioquia y Medellín, este último prefería tener su propia seguridad. 4 de julio. Se aprueba la nueva Constitución de Colombia, entre sus artículos prohíbe la extradición de colombianos. 20 de julio. Sicarios al servicio de Escobar, asesinan en Puerto Boyacá a Henry Pérez, líder de las autodefensas del Magdalena Medio. Esto fue un gran logro, ya había vencido al gobierno, al jefe máximo de las autodefensas y persiguiendo a los de Cali. 25 de septiembre. Fue capturado en Nueva York, Estados Unidos, Dan Denis Muñoz Mosquero La Quica, condenado actualmente a 10 cadenas perpetuas. 31 de diciembre. 8.954 personas son asesinadas solo en Medellín durante 1991. La cifra rompe la tasa de homicidios y sube a 381 por cada 100.000 habitantes, esto a cuenta del cartel de Medellín, que estaba ahora como grupo narcoterrorista que prácticamente estaba a sus anchas, pues la gente no podía acudir a las autoridades, ya que éstas se habían retirado por órdenes del gobierno, y tampoco podían ir ante la justicia ya que juez que hiciera orden de captura, era ejecutado en cualquier parte del país. En ese panorama estaba todo perdido para las autoridades. Pero la CIA y Centrales Pique estaban haciendo fuertes alianzas entre los que eran perseguidos por Pablo Escobar. La CIA empezó a sembrar discordias, hacían delaciones a nombre de jefes de plaza para hacer conflictos internos, pero esto de poco sirvió, pues el cartel de Medellín era ya un monstruo de más de 10.000 cabezas. 1992. 24 de abril. Es abatido en Honda, Tolima, por la policía, Jaime Eduardo Rueda Rocha, el sicario sindicado de perpetrar el magnicidio de Luis Carlos Galán en 1989. Durante el operativo también resultan muertos 6 pistoleros más y un policía. 4 de julio. Son asesinados dentro de la cárcel La Catedral de Envigado por órdenes de Pablo Escobar, Fernando el Negro Galeano y Gerardo Kiko Moncada, ya que ellos fueron a reclamarle porque John Jairo Posada Valencia Tití y Mario Alberto Castaño Chopo se habían robado una caleta de $20 millones. Luego de ser asesinados se dio la orden de asesinar al resto de familiares de los Galeano y Moncada, y eliminándolo tanto a su brazo armado y expropiado sus bienes. Los sobrevivientes escaparon y sirvieron como informantes ya que conocían bien la organización terrorista. Esto dio origen meses después al grupo de los Pepes, el cual estaban los americanos, el gobierno, grupos sicariales, autodefensas, paramilitares, industriales, gente que le habían quitado a un ser querido, toda la sociedad, pues este cartel hizo un inimaginable daño a la sociedad colombiana. Muchos murieron en la guerra entre el gobierno y los extraditables. 22 de julio. El fiscal general Gustavo de Greiff Restrepo exige al gobierno tomar medidas contra Escobar y sus hombres tras enterarse de lo sucedido con los Moncada y los Galeano. Se envía al coronel Hernando Navas Rubio del IMPET para iniciar un cambio de guardia, y al viceministro de Justicia Eduardo Mendoza de la Torre para coordinar el traslado de Escobar a una base militar.
Ambos son tomados rehenes haciendo confesar los propósitos del gobierno, el cual era ejecutar a Escobar, pues habían traído a más de 1000 hombres y con apoyo de 15 helicópteros artillados, que buscaban a Escobar, y un grupo de fuerzas especiales de la Cuarta Brigada. Durante la noche Escobar y otros detenidos escaparon de la prisión La Catedral. El capo burló el gran cerco policial, y dispuesto a emprender una nueva guerra contra el gobierno, el Chopo, lugarteniente de Escobar, conformó un gran esquema de seguridad para recibir al capo. 4 de agosto. Estalla un coche bomba en inmediaciones del centro comercial Monterrey en Medellín, dejando 8 heridos. Vuelve el narcoterrorismo, junto a ejecuciones de policías. En paralelo los sicarios eran dados de baja. Esto se prolongaría, en toques de queda, y masacres, tanto por el lado del bloque de búsqueda, y los terroristas que ejecutaban a funcionarios judiciales y civiles. La última guerra de Escobar costara hasta abril de 1993 la vida a más de 10.000 personas entre civiles, uniformados y miembros de las distintas bandas sicariales. Es traído de nuevo el bloque de búsqueda, con vasto personal, capacitado, y vuelven a los cielos de Medellín, Antioquia, el Magdalena Medio, Bogotá, aeronaves exclusivamente, para localizar al capo y sus lugartenientes. Los PPs se hacen presentes, más de 200 narcotraficantes, dispuestos a enfrentarse con el patrón. Empezaría una revancha, y la última gran guerra del aparato terrorista del cartel de Medellín. 7 de agosto. El cartel de Medellín, luego de su escisión, y se enfrenta a la mitad de sus antiguos aliados en la mafia antioqueña, ahora asociada al cartel de Cali. Los hermanos Castaño también se convierten en sus enemigos, al gobierno y extranjeros. El cartel no tardó en responder al gobierno, pues fueron ultimados 60 uniformados en 2 días. Se dispararon la tasa de homicidios, con bajas del lado de los terroristas como de los PPs y autoridades. También cayeron muertos, más de 60 narcotraficantes, de los 200, que se le rebelaron al patrón. 31 de agosto. Bomba en un suburbio de Medellín deja 9 muertos, entre ellos un bebé de 6 meses, y 7 heridos, y incalculable pérdidas materiales. 10 de septiembre, 26 de octubre. Son ultimados por sicarios en el área metropolitana de Medellín, Itagüí y Envigado 90 agentes de los cuerpos de seguridad del Estado, juntos por sicarios en el área metropolitana de Medellín, Itagüí y Envigado 90 agentes de los cuerpos de seguridad del Estado, junto a jueces. 18 de septiembre, la jueza sexta de orden público Miriam Rocío Vélez Pérez, fue baleada por 4 sicarios junto a sus 3 escoltas cuando salía de su residencia, los cuales recibieron más de 200 tiros. 28 de octubre, abatido jefe terrorista francés Alexander Muñoz Mosquera Tison, uno de los hombres más buscados del cartel de Medellín, durante una operación de 200 hombres de fuerzas especiales de organismos de seguridad, pues Tison, desde la fuga de Escobar, habían matado a 196 policías, y 18 del bloque de búsqueda. 30 de octubre, un grupo de sicarios asesina a 4 hombres de las seccionales de investigación criminal, SIGIN, que trabajaban para el bloque de búsqueda. Empieza una nueva oleada de ataques contra la policía, la cual está desmoralizada, pues van más de 200 uniformados muertos solo en 2 meses desde la fuga de Pablo Escobar. 15 de noviembre, masacre de Villatina. La ola de asesinatos contra policías iniciada por el cartel cobra la vida de decenas de agentes. En venganza, agentes del EC2 masacraron a 9 jóvenes entre los 8 y 17 años pertenecientes a una comunidad de jóvenes católicos en el barrio Villatina, en el oriente de Medellín. Son emboscados militares, aunque tropas del ejército cercanas pudieron repeler a los asesinos. 27 de noviembre, abatido por 200 hombres de la fuerza pública, asistidos por 4 tanquetas del ejército, Johnny Rivera Acosta el Barono, experto francotirador y terrorista. Fue asesinado por la policía y 4 guardaespaldas en Itagüí, Antioquia. 2 de diciembre, a 5 cuadras del estadio Atanasio Girardot de Medellín, un coche bomba explota y mata a 10 agentes y a 4 civiles. 17 civiles y 2 agentes resultan heridos. El hecho se atribuye a retaliación del cartel por la muerte de Johnny Rivera Acosta. Aumentan el número de policías asesinados, también aumentan los operativos del gobierno, más de 500 operativos en Bogotá, Medellín, Antioquia. 23 de diciembre, 3 personas mueren al estallar un coche bomba en el barrio Laureles de Medellín. Esa misma noche en Bogotá, el centro del país.
Un comando armado secuestra en una boutique comercial a Lisandro Ospina Baraya, hermano de Rodolfo Ospina Baraya, ambos nietos del expresidente Mariano Ospina Pérez, antiguo socio de Escobar, que se salvó de la sangrienta purga ordenada por el capo, quien fuera de los primeros en declarar contra el capo los asesinatos de los hermanos Galeano y Moncada, y el magnicidio de Luis Carlos Galán 26 de diciembre. De agosto a diciembre de 1992, las unidades de rastreo han dado de baja a 30 lugartenientes, capturado a cerca de 900 hombres del brazo armado y abatido a enlaces de la cúpula del cartel como Johnny Rivera Acosta y Brances Muñoz Mosquera. 28 de diciembre, 30 policías mueren y 80 civiles quedan heridos al estallar un carro con varias patrullas en el occidente de Medellín. 30 de diciembre, el 28 de octubre 70 policías son asesinados en Medellín como represalia por la muerte de Tyson. 31 de diciembre, 7.807 personas son asesinadas en Medellín durante 1992. La tasa de homicidios se dispara desde la fuga de Escobar. 1993. La caída del cartel de Medellín. 6 de enero, un coche bomba mató cierre a 39 en el estacionamiento de un edificio donde residían varios jueces y varios funcionarios judiciales, en Medellín. 30 de enero, explota un coche bomba en el centro de Bogotá. El atentado atribuido al cartel de Medellín dejó 75 muertos y 170 heridos. 8 de febrero, estalla un carro bomba en Barranquilla, Santander, transportado por la ciudad hacia un sitio indeterminado. Al sufrir desperfectos mecánicos, es abandonado por los terroristas y remolcado a un taller, donde hace explosión. Deja 16 muertos y 70 heridos. 12 de febrero, el mayor Orlando Riaño Vanegas, oficial perteneciente al bloque de búsqueda, se ahoga en el río Cauca en el curso de una operación, asistida con 5 helicópteros, y 500 hombres altamente capacitados, contra Pablo Escobar en Bolóndolo, Antioquia. 15 de febrero, 2 carrobombas en Bogotá, en la calle 16 entre carreras 13 y 14, 10 minutos después otro en la carrera 10 con calle 26, dejando 40 muertos y 150 heridos. 26 de febrero, explota un coche bomba en la calle 49 con carrera 50 de Medellín. 40 heridos y cuantiosos daños materiales, dando por perdido a la cacería del capo. El gobierno presiona al bloque de búsqueda con desmantelar a la unidad, pues solo han aumentado las acciones terroristas, a pesar de la temible alianza de los Pepes. 19 de marzo, fueron capturados 5 hombres del cartel: Juan Carlos Londoño Sánchez Juan Caca, segundo en importancia después del Chopo; Guillermo Gerardo Sose Navarro Memópolis; Luis Fernando Acosta Mejía Ñanga, el cual estaba a punto de colocar un camión de triple cabina, con 100 toneladas de dinamita en el centro del país, pero fue capturado antes de la colocación y acusado de haber colocado los últimos 5 carrobombas en Bogotá; Juan Guillermo Ramírez Fernández Volador y Luis Fernando Córdoba Vélez Vanessa. 29 de marzo, al cartel de Medellín le quedan alrededor de 3.000 hombres, de los 9.000 con que contaba en julio de 1992. Desde la fuga de la cárcel La Catedral, han sido dados de baja 100 jefes sicarios y 8 poderosos jefes terroristas: Mario Castaño Molina, Hernando Darío Henao, Johnny Rivera Acosta, Leonardo Rivera Rincón, Brances Alexander Muñoz, Víctor Giovanni Granada y Juan Carlos Ospina Álvarez. Otros 7 lugartenientes del capo han sido capturados, y 18 más se han rendido, incluyendo a su hermano, Roberto Escobar. Además han sido detenidos por las autoridades 3.000 sospechosos de pertenecer a la organización narcoterrorista. 15 de abril, una bomba en el centro comercial de Bogotá deja 71 muertos y más de 210 heridos. Las autoridades culpan a Pablo Escobar. Es su último gran ataque terrorista. 18 de agosto, un atentado con carta bomba deja ciego y sordo al hermano de Pablo Escobar, tras abrir la carta que le explotó en la cara. Sindicados y los Pepes. 29 de septiembre, atentado con bomba contra la familia de Escobar. En este atentado salió víctima la madre de Escobar. Sindicados los Pepes. 30 de septiembre, en un comunicado Escobar acusa a los Pepes y a la policía de perpetrar el atentado contra su madre. Además, el capo responsabiliza a comandos del bloque de búsqueda de encubrir a los agentes policíacos que participaron en los hechos ocurridos en la masacre de Villatina 10 meses antes.
Octubre, Pablo se reúne con la guerrilla y acuerdan darle protección y reestructuración de su aparato terrorista a cambio de financiar con fondos ilimitados a la guerrilla. Simultáneamente el ejército en conjunto con los Pepes y con ayuda de las aeronaves, bloquean la ciudad de Medellín y hacen un gran operativo. Sin embargo, el capo estaba en una sofisticada caleta donde se efectuaba la reunión, la cual el 3 de diciembre de 1993 Pablo iba a acudir con la guerrilla para poder seguir con la ofensiva terrorista. 6 de octubre. Abatido por la policía Alfonso León Puerta Muñoz el Angelito, último lugarteniente miembro de importancia del ala militar del cartel de Medellín. Escobar se queda prácticamente solo. Al servicio de 500 sicarios rasos sin conocimientos en preparación de carros bomba, los sicarios rasos tenían conocimientos semejantes al de los carteles mexicanos en la actualidad. En pocas palabras, eran sicarios poco peligrosos sin conocimiento en terrorismo a gran escala, ni preparación en combate urbano ni de algún tipo. 12 de octubre. Durante una nueva operación en Aguas Frías, Pablo Escobar está a punto de ser alcanzado. Pero los sistemas de radiometría fallaron por 800 metros y el traficante logró escapar. Octubre. Mueren los últimos 3 jefes de sicarios por los PPC. El bloque de búsqueda son ultimados 350 sicarios en lo largo de octubre. 2 de diciembre, es torturado y asesinado el hijo de Gustavo Gaviria Rivero, en la mañana por Carlos Castaño Gil, jefe de los Pepes. 2 de diciembre, es abatido en Medellín por fuertes operativos del bloque de búsqueda, Pablo Escobar, que de 3 impactos de bala, uno en la pierna, otro en el hombro y un último fatal en la oreja derecha. El bloque de búsqueda lo lleva para que estos últimos se lleven el positivo. Junto a él muere su guardaespaldas Álvaro de Jesús Agudelo el Limón, pues el capo se sumergió en una larga llamada sabiendo que lo estaban localizando, sin duda una forma de suicidio. Tras la caída de Escobar, el gobierno fue cazando uno a uno a los narcotraficantes, paramilitares e autodefensas que le ayudaron a matar a Pablo Escobar. El gobierno extraditó a los 2 hermanos Orejuela, jefes del cártel de Cali. Fue asesinado Fidel Castaño, jefe máximo de la SAUD. Un mes después de la caída de Escobar, muere Santa Cruz Londoño, por Carlos Castaño, ya que este tenía trato con la CIA y la DEA. Pacho Herrera, muerto en la cárcel tras ser capturado por la Policía Nacional. Pacho era uno de los jefes de los Pepes. Don Berna, extraditado. Todos los Pepes fueron asesinados o extraditados. En la actualidad ningún cartel en el mundo tiene la capacidad de vencer a su gobierno, y sea carteles colombianos o mexicanos, que ahora parecen ser lavaperros del gobierno, pues en antaño esto era diferente. 1976 a 1993, fueron testigos del nacer y fin del cartel narcoterrorista que desafió al Estado y la venció. En 1991, el 2 de diciembre de 1993, los colombianos y los americanos festejaban la caída del capo, pero ¿a qué precio? Esto disipaba mucha parte de la alegría. Ahora los jefes de este negocio, al parecer son los mismos quienes promovieron su persecución, una triste paradoja, pues el cartel de Medellín fue la organización narcoterrorista más violenta y temida que la humanidad haya visto.